Hola a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra, y en este vídeo vamos a hablar de la Policía Judicial. La Policía Judicial se regula en numerosas normas de nuestro ordenamiento jurídico, entre estas el artículo 126 de la Constitución, los artículos 547 a 550 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley CRIM y, por supuesto, también en la normativa específica en la que se regulan las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como son la Ley Orgánica del 86, 286, el Real Decreto del año 87 sobre fuerzas y cuerpos de seguridad y, en el ámbito de Navarra, la Ley Foral 8/2007, que regula, entre otras cuestiones, las funciones de la Policía Judicial. ¿Quién son Policía Judicial? Esta es una pregunta que a menudo se plantea y tiene fácil respuesta. Se regula en el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de una regulación antigua del siglo XIX, por lo tanto aparecen figuras de autoridad que ya no existen, pero sin embargo sirve como base para entender, en definitiva, que no cabe discriminar entre distintos cuerpos de seguridad. Así serán Policía Judicial, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas, pero también incluso el Servicio de Vigilancia Aduanera, por ejemplo, y la Policía Local, siempre en el ámbito de sus respectivas funciones. Por ejemplo, en el ámbito del Servicio de Vigilancia Aduanera estará limitada su actividad a la investigación de los delitos que le son propios. En este sentido, la sentencia 641 de 2009 del Tribunal Supremo establece que el Servicio de Vigilancia Aduanera no constituye policía judicial en sentido estricto, pero sí en sentido genérico. Igual sucede con la policía local, que si bien tiene limitaciones, la sentencia número 210 de 2016 del Tribunal Supremo estableció que la policía local puede realizar este tipo de intervenciones de policía judicial en averiguación de los delitos y persecución de los delincuentes en colaboración y auxilio de la policía judicial. Naturalmente, también la policía local está limitada por el territorio en el que prestan servicios. Establecido ya el concepto y la regulación legal, ¿cuáles son las funciones de la policía judicial? Podemos hablar de dos ámbitos. El principal y más importante, las funciones de investigación criminal. En este sentido, el artículo 126 de la Constitución, al que antes hacía referencia, establece que constituye la función de la policía judicial la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente. También, en el mismo sentido, se pronuncia el artículo 547 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que la función de la Policía Judicial consiste en el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y descubrimiento del delincuente. En el mismo sentido se pronuncian los artículos 282 y siguientes de la Ley CRIM. Específicamente el artículo 282 repite la misma función a la que ya hemos hecho referencia en cuanto a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero además añade funciones propias que no aparecen en los citados cuerpos legales. Así se refiere el 282, que la Policía Judicial, además de averiguar el delito, etcétera, deberá recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiera peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial o, en su caso, del fiscal, según quien esté a cargo de la investigación. En este sentido, debemos tener en cuenta que en la regulación del procedimiento abreviado y mucho más en la regulación del procedimiento de enjuiciamiento rápido se potencian extraordinariamente las funciones de la Policía Judicial para, de algún modo, constituir el frente principal de investigación de los delitos, por cuanto el juez de instrucción en realidad no debe ni tiene por qué hacer funciones policiales, sino de instrucción y de dirección, en su caso, de la Policía Judicial. Finalmente, el artículo 13 de la Ley Foral
8/2007 a la que antes me refería, establece básicamente la misma regulación y establece que los miembros de la Policía Foral de Navarra ejercerán las funciones de policía judicial que le atribuye la ley, prestando a ese fin servicio a lo que estableciera la autoridad judicial y la Fiscalía. Una segunda función o ámbito de actuación de la Policía Judicial es el de auxilio en sentido general a la autoridad judicial y fiscal. A eso se refiere el artículo 549 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que también son funciones de la Policía Judicial el auxilio a la autoridad judicial y fiscal en actuaciones que deba realizar fuera de su sede y que requieran la presencia policial, también la realización de actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y fuesen ordenadas naturalmente por el juez o por el fiscal, la garantía del cumplimiento de las resoluciones judiciales y cualesquiera otras órdenes, otras actuaciones de la misma naturaleza para la que fuese necesaria la cooperación de la Policía Judicial en órdenes o bajo órdenes del juez y del fiscal. Aquí pues tenemos un ámbito bastante más amplio, que no es solo el de investigación, sino también el de cumplir las órdenes judiciales cuando hiciera falta a ese fin la actuación policial. Finalmente, ¿cuál es el estatuto de la Policía Judicial con especial atención a la Policía Foral de Navarra? Pues bien, en primer lugar, la competencia, ya lo hemos dicho, o mejor dicho, la supervisión de la actuación de la Policía Judicial depende de los jueces y de la Fiscalía. Así lo establecen el artículo 126 de la Constitución y el artículo 548 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevén esa dependencia de la Policía Judicial de tribunales y fiscales. En este sentido, el artículo 548, Ley Orgánica del Poder Judicial, establece con claridad que se establecerán unidades de policía judicial que dependerán funcionalmente de las autoridades judiciales y fiscales en el ejercicio y desempeño de sus actuaciones. En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, el citado artículo 13 de la Ley Foral 8/2007 establece precisamente que será el consejero competente el que podrá regular la estructura orgánica de la Policía Foral de Navarra, estableciendo las unidades a ese fin que podrá adscribir a determinados juzgados o tribunales o al Ministerio Fiscal. Finalmente cabe señalar 3 puntos para finalizar esta explicación. El primero, que los miembros de la Policía Judicial, por lo tanto, a pesar de estar integrados en cuerpos de policía que tienen unas funciones gubernativas muy claras, cuando actúan como Policía Judicial, actúan bajo la dependencia funcional de jueces o, en su caso, del Ministerio Fiscal. Segundo, los miembros de la Policía Judicial no podrán ser removidos o separados de la investigación que se les hubiese encomendado, o en su caso lo podrán ser por la autoridad que los hubiese designado a tal efecto, es decir, la autoridad judicial o fiscal, pero no podrá separarlos o suspenderlos la autoridad gubernativa. Y en tercer y último lugar, para el ejercicio de las funciones especializadas en las unidades de Policía Judicial, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra se deberá estar en posesión del diploma correspondiente expedido por la Escuela de Seguridad Pública de Navarra o el equivalente referente a la actividad de Policía Judicial y previa superación del examen o curso de especialidad. Muchas gracias. Esto es todo con relación a este tema.